En esta clase hablaremos de lidar de aerosoles y de sus aplicaciones. Es decir, que respecto a la clase anterior, es una clase donde veremos cómo procesar la señal lidar de un tipo de lidar en concreto, que son los lidares de aerosoles, y cómo procesar esta señal para recuperar propiedades de los aerosoles atmosféricos. Pues ahora bien, yo soy Michael Sicard, soy profesor asociado del Remote Sensing Laboratory de la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, en España. Y aquí tenéis mi correo electrónico por si tuvierais cualquier duda respecto a esta clase. Estoy dispuesto a contestar cualquier tipo de duda. Ahora, por favor, os pido que leáis atentamente este disclaimer sobre la propiedad de algunas figuras que aparecerán a lo largo de esta clase. Os dejo unos 20 segundos. Y ahora seguimos pues entrando ya en materia. Y lo primero que haré antes de hablar de la organización de la presentación es repetir una vez más que en esta clase solo hablaremos de lidares que tienen la capacidad de detectar propiedades de los aerosoles atmosféricos. No hablaremos de lidar de viento, ni de lidar de gases y tampoco de lidar de viento. Hay básicamente tres familias de lidares que pueden detectar características de los aerosoles atmosféricos. Una es esto va un poco de más de categoría más sencilla a más compleja. La primera que sería tipo de lidar de retrodispersión elástico, que permite recuperar el coeficiente de retrodispersión de los aerosoles. Cuando hay varias longitudes de onda disponibles, también permite recuperar alguna información de la microfísica de las partículas y evidentemente también la información sobre la estructura de la atmósfera. Luego, cuando asociamos un lidar elástico con un lidar Raman, o sea que aquí hace falta como mínimo dos canales en detección, entonces podemos ahora básicamente recuperar los mismos coeficientes que el lidar elástico, pero aquí también podemos sin ambigüedad recuperar también los coeficientes de extinción, sin tener que hacer ningún tipo de hipótesis sobre los aerosoles, que es un punto importante pues en la inversión de la señal de lidares elásticos. Sí que hace falta hacer una suposición sobre el tipo de aerosol detectado. Y por fin también existen los lidares de alta resolución espectral que permiten ellos también pues detectar la atmósfera, la estructura de la atmósfera, y también sin ambigüedad y sin necesidad de hacer hipótesis sobre el tipo de aerosol, los coeficientes de extinción y de retrodispersión. Ahora muy brevemente describimos aquí el outline de la presentación. Haremos una introducción para recordar o ver, si no se ha hecho antes, lo que son los aerosoles atmosféricos y su interés en la comunidad científica. Luego veremos cómo se invierten pues las propiedades ópticas de los aerosoles, las propiedades microfísicas
y también la estructura de la atmósfera. Y acabaremos con unos ejemplos sacados de la literatura de aplicación de perfiles LIDAR. Vale, y su aportación en cuanto a la explicación de procesos atmosféricos. Bueno, primero, los aerosoles son una definición, son partículas que están en suspensión en la atmósfera. Pueden ser de varios tipos. Aquí en este cuadrado rojo vemos que hay aerosoles presentes de humus. Aquí tenemos cenizas. Aquí más abajo tenemos arena o polvo también. Esto aquí tenéis el tipo de partículas que van de partículas líquidas sólidas a nubes. Las nubes, las partículas que forman las nubes no son consideradas como aerosoles. Y aquí tenemos en X tenemos el tamaño de las partículas. Entonces básicamente pues se pueden detectar en un rango muy grande de tamaño, pero básicamente aquí con un LIDAR de retrodispersión estaremos hablando de partículas de entre 0,1 micras, algo entre 10 y quizás 100 micras, ¿vale? Partículas muy grandes. Partículas muy grandes pues serán las partículas de polvo, mientras que por ejemplo los olines de los fuegos son partículas muy finas. Para ver aún más concretamente qué son las partículas atmosféricas, pues aquí tenemos unas fotos tomadas con microscopios potentes de tres tipos de partículas. Aquí unos olines. Entonces vemos que esta barra aquí vertical en las tres figuras representa 200 nanómetros, 0,2 micras. Entonces vemos que primero que las formas de las partículas son muy heterogéneas y que su tamaño también. Pues aquí tenemos unos olines, que es una forma muy extraña. Aquí tenemos cenizas viejas que se ven, que aparecen más como pues pequeñas bolitas. Y aquí tenemos, vemos que es un polvo mineral, que es un aerosol grande de tamaño, y vemos que el tamaño es también no tiene una forma concreta. Vale, y con esto quiero decir que la forma de los aerosoles va a cambiar pues sus propiedades ópticas. Una esfera pues va a dispersar y absorber luz de una manera distinta a, por ejemplo, esta forma de este polvo mineral. Vale. Ahora vamos a ver ahora las fuentes de los aerosoles y el ciclo de vida en la atmósfera. Pues las fuentes de aerosoles son fuentes todas en el suelo, ¿no? Tenemos aquí, pues de abajo, de izquierda a derecha, tenemos el mar,
que genera sal marina, que es un tipo de aerosol que se queda en general cerca de la superficie. Tenemos un tipo general de aerosol que es el aerosol antrópico, formado por el ser humano. Aquí tenemos un volcán, cenizas volcánicas, emisiones biogénicas aquí en los bosques, fuegos, todo lo que viene del tráfico también en las grandes ciudades. Todo esto son aerosoles que se generan en la superficie y que están más o menos afectando en la atmósfera. Vale, pues en la atmósfera pues pasan un tiempo de su vida. Entonces partículas grandes no pasarán mucho tiempo porque volverán a caer enseguida. Aquí tenemos por esto que se llama el efecto de deposición seca. El tiempo de vida en la atmósfera irá de unas horas a un mes, más o menos. Luego hay casos extraordinarios en los que los aerosoles pues suben tanto en la atmósfera que sobrepasan la troposfera y se quedan atrapados más allá de la troposfera y pueden estar ahí varios años. Vale, y dentro de la atmósfera pues los aerosoles sufren una cantidad de reacciones que pueden ser reacciones químicas, oxidación, pueden coagular entre ellos, aquí efectos de coagulación, se pueden transformar químicamente por reacción con la temperatura creciente, con la radiación. Y también cuando hay mucha humedad pueden interactuar con la humedad para formar núcleos de gotas de agua. Y por fin, para cerrar esta introducción, pues esos aerosoles que tienen esa vida en la atmósfera, pues ¿qué interés tienen para el ser humano? Pues hay varios ámbitos donde tienen un interés muy importante, que es el balance radiativo global. Esto es el balance energético en el cual juegan un papel importante. Esto tiene un efecto directo sobre el clima. También, como hemos dicho antes, pueden cambiar las propiedades de las nubes. Esto tiene un efecto directo sobre la meteorología. Pues eso incide también sobre las precipitaciones. También pueden jugar un papel importante en los ecosistemas. Pues los aerosoles acaban cayendo en tierra, ¿no? Entonces pueden caer en el suelo o pueden caer en el mar y pueden servir pues de alimentación a ciertos seres vivos en tierra. Esto no se acaba aquí porque la meteorología tiene un reto de efecto directo sobre el clima y el cual a largo plazo tiene un efecto sobre la evolución de los seres humanos y de los seres vivos en la Tierra y de su salud. Pues es aquí que entramos realmente en materia. Entonces aquí he puesto la ecuación LIDAR tal como la habéis visto en la clase anterior, la clase general de LIDAR, donde aquí tenemos la potencia recibida en el detector en función de la longitud de onda y la distancia.
que depende de varias cosas. Uno es el coeficiente de retrodispersión y aquí la transmitancia dos veces, por eso es el factor 2 en la atmósfera, en el camino de ida y el de vuelta. Y la transmitancia se puede expresar como la integral, como la exponencial de la integral del coeficiente de extinción. ¿Y qué más aparece aquí? Pues tenemos aquí un coeficiente que es la constante LIDAR, que no conocemos a priori, y aquí este término de aquí, que es el factor de solapamiento. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una ecuación, como lo dicen aquí estas desventajas, tenemos una ecuación y dos incógnitas, que son el coeficiente de retrodispersión y el coeficiente de extinción. Además, existe otra incógnita, que es la constante LIDAR, K. Entonces, para llegar a una solución en beta o en alfa, pues hay que transformar primero un poco la ecuación LIDAR. Entonces, hablaremos ahora de la señal corregida en distancia, X, que es la señal que tenemos aquí, multiplicado por R2. Vale, entonces nos queda un término que ahora solo que depende de todo otra vez. Podemos ahora coger el logaritmo de esta nueva señal y derivarlo respecto de R. Y aquí llegamos a esta ecuación, que es primero que este primer paso nos permite pues deshacernos de la constante LIDAR K. Luego tenemos aquí la derivada aquí del término en beta, 1 partido beta, d de beta partido d de R, menos 2 por el coeficiente de extinción. Ahora unos de los primeros métodos que fueron utilizados en los años 60-70 para resolver la ecuación LIDAR es el método de la pendiente, que a partir de la ecuación LIDAR tal como la hemos dejado con esta derivada del logaritmo de la señal corregida en potencia, que nos permite recuperar pues beta y alfa. Pero para eso hay que hacer una hipótesis, que es que en una atmósfera bien mezclada verticalmente, pues los coeficientes beta y alfa son constantes, con lo cual la derivada de beta respecto a R es 0, y nos da que directamente una relación entre alfa, una relación de proporcionalidad entre alfa y pues la derivada del logaritmo de la señal corregida en distancia. Bueno, evidentemente este método tiene unas limitaciones muy fuertes por esta hipótesis de que los coeficientes no dependen de la altura. Entonces toda la complejidad de los sistemas LIDAR pues pierde aquí su gracia y su interés. Entonces a principios de los años 80 se empezó a desarrollar matemáticamente una solución un poco más compleja de la ecuación LIDAR, que se suele llamar el método de Klett-Fernald por los algoritmos, por los autores Fernald y Klett, que presentaron los algoritmos por primera vez en los años 70 y 80.
De hecho, os aconsejo que vayáis a mirar estos artículos que son bastante sencillos y donde y que se entienden bien. Entonces aquí, como tenemos dos incógnitas, vamos a relacionarlas con algo que vamos a llamar la LIDAR ratio de los aerosoles S sub A, que es el ratio del coeficiente de extensión de los aerosoles, el sufijo A es para aerosol, partido por el coeficiente de retrodispersión. Luego definimos lo mismo para las moléculas, ¿vale? LIDAR ratio de las moléculas, alfa m partido beta m, y eso según la teoría de dispersión clásica de Rayleigh, que es otro autor pero mucho más antiguo, que es a principios del siglo XX. Para las moléculas esta LIDAR ratio es una constante que vale 8 pitercios. Entonces lo que podemos hacer es escribir alfa total como la contribución de el coeficiente de extinción debido a los aerosoles y el debido a las moléculas. Y aquí está escrito en función de la retrodispersión. Por fin aquí cambiamos un poco la escritura del logaritmo de la señal corregida en distancia. Siguen apareciendo aquí el logaritmo de la constante LIDAR, la retrodispersión total, y aquí en lo que era antes la exponencial, la integral de alfa, pues ponemos ese nuevo término, S sub A por beta, ¿vale? Al cual tenemos que restar ahora, para que eso sea SA beta A más 8 pitercios beta M, tenemos que restar este otro término aquí. Y aquí, por ganar espacio, pues hemos quitado la dependencia en espectral y hemos asumido que estamos en una zona donde el factor de solapamiento es igual a 1. Pues cambiaremos un poco. Aquí introduciremos esta nueva magnitud x', que es x de r, la señal corregida en distancia, multiplicado por la exponencial de la inversa de este término de aquí. Que tenemos aquí. Entonces, vale. Entonces, luego escribimos que el logaritmo de x' es igual a el logaritmo de k más logaritmo de beta menos 2 integral de LIDAR ratio de las partículas por el beta total. Entonces lo que significa que lo que hemos hecho aquí, añadir esta exponencial aquí, pues se cancela con la exponencial, bueno, con el término que aparecía aquí, con un signo negativo en el logaritmo de x. Vale, ¿y qué vemos aquí? Pues vemos que hemos hecho aparecer aquí la beta total, que eso va a ser nuestra incógnita, y la LIDAR ratio de las partículas, que es la que buscamos también. Derivamos esto y tenemos esa expresión de la derivada del logaritmo de x' en función de beta y de la LIDAR ratio de los aerosoles. Multiplicamos por beta en los dos términos y acabamos con esta ecuación diferencial que se llama ecuación diferencial de Bernoulli, donde aparece la derivada de beta respecto de r, un término proporcional a beta, con una función que conocemos, la derivada del logaritmo de x',
y aquí un término proporcional a el cuadrado de beta. Ahora tenemos que hacer otra hipótesis, que es que conocemos la beta en una distancia R sub m, que vendrá a ser nuestra distancia de referencia. Y entonces, bueno, os podéis referir a los dos artículos de los cuales os hablaba antes. Y ahora podemos escribir la solución de la ecuación de Bernoulli, beta, en función de esta misma beta a esta altura de referencia, x', que es una función conocida, una función de R, y partido por x' menos 2 beta en nuestra altura de referencia, y la integral de Rm a R de SA x', donde aquí SA tiene que ser asumido. Y aquí, para ser completo, pues lo que he hecho también es escribiros la solución final en función, en términos del coeficiente de retrodispersión de los aerosoles, porque esto es el total. Entonces, esto es el total menos el molecular, ¿vale? Y aquí la x', pues la he puesto en función de lo que vale en función de x, ¿no? Entonces acabamos con esta expresión un poco larga, pero que se puede fácilmente implementar en un programa. Ahora, hay dos tipos de soluciones a la solución de la ecuación de Bernoulli. Una es la que se llama forward, donde la R sub m, la de referencia, está cerca del sistema, y la R va creciendo, bueno, si el sistema está en tierra, o disminuyendo si el sistema está en altura. En este caso, pues aquí tenemos un signo menos, y aquí hemos invertido los extremos de la integral. Entonces esta solución es aplicable solo, bueno, esencialmente para lineares en el espacio, porque en este caso la altura de referencia siendo cerca del sistema, pues si el sistema está en el espacio, pues podemos suponer que no hay aerosoles cerca del sistema. El problema de esta solución es que el denominador crece a medida que R se aumenta, y esto amplifica los errores. Ahora, la solución que se suele utilizar para sistemas en tierra es la solución que llamamos backward. Y aquí pues es la misma solución general que os enseñé antes, signo menos aquí, y la integral de R a R sub m. Aquí la R sub m es una altura de referencia que es lejos del sistema, donde suponemos que no hay aerosoles. Entonces las desventajas son que es necesario, bueno, obligatorio encontrar una región del espacio donde no hay aerosoles, y que el ruido en la celda a la distancia R sub m, que es lejos del sistema, pues es fuerte y tiene un efecto sobre el resto del perfil. Bueno, os recuerdo aquí que en estos dos casos es necesario conocer
o hacer la hipótesis sobre la LIDAR ratio de los aerosoles. Ahora existe también otra variante del método de Clet, una mejora, digamos, que es cuando disponemos de la medida del espesor óptico total en el lugar donde hemos hecho la medida LIDAR. Y esto es un parámetro que es fácilmente medible con un fotómetro solar, por ejemplo, y que nos da pues y que es pues la integral en todo en la atmósfera del coeficiente de extinción debido a las partículas. Entonces aquí existe un método iterativo en el cual hacemos primero una primera hipótesis de la LIDAR ratio, y a partir del método de Clet-Fernald sacamos un perfil de coeficiente de extinción. Integramos este perfil, calculamos un espesor óptico que llamamos espesor óptico LIDAR, que podemos luego comparar con el espesor óptico real, el medido por el fotómetro solar. Si son iguales, pues perfecto, ya hemos encontrado la LIDAR ratio que nos permite sacar un espesor óptico LIDAR igual al espesor óptico fotómetro. Y si no, pues vamos cambiando el valor de la LIDAR ratio de los aerosoles. Aquí tenéis un ejemplo. Aquí tenemos un quick look, función del tiempo, de la altura, y aquí es la señal corregida en distancia, color rojo muchos aerosoles, o al menos mucha retrodispersión, y aquí en azul poca señal, poca retrodispersión. Aquí tenemos la medida de estos. Aquí tenemos unos 30 minutos de medida. Tenemos el promedio de estas 30 medidas, y aquí la inversión en función de la retrodispersión y en función de la extinción, aplicando aquí el método constrayendo con el AOT de un fotómetro solar. Vemos aquí el AOT del LIDAR, que es casi igual al AOT del fotómetro solar. Y esto ha sido posible gracias a esta LIDAR ratio de 65 esteradianes. Este valor de LIDAR ratio no depende de altura, es un LIDAR ratio equivalente, y representa pues el promedio sobre todo el perfil del LIDAR ratio. Ahora pasamos a la segunda familia de métodos de inversión, los métodos elásticos Raman. Y aquí la gracia es que no es necesario hacer la hipótesis sobre la LIDAR ratio de los aerosoles. Se necesita un canal elástico y un canal Raman. Recuerdo aquí rápidamente un poco el espectro de los dos tipos de retrodispersión. A ver, aquí tenemos la emisión en el canal elástico, y aquí la recepción en un canal Raman, que puede ser debido a las moléculas de oxígeno o de nitrógeno. Si nos centramos en el nitrógeno, pues el delta lambda entre las dos longitudes de onda depende únicamente de la especie, y la nueva longitud de onda que se llama Raman es igual a lambda sub 0 partido 1 menos k lambda 0, donde k es el desfase espectral del N2. Escribimos aquí la ecuación LIDAR, la potencia recibida, perdón, para
el canal elástico, el canal Raman, haciendo aparecer aquí claramente lo que es aerosol y moléculas a la longitud elástica, que esto es según en el camino de ida. Y en el camino de vuelta, ahora la extinción que interviene es la de las aerosoles y moléculas, pero a la longitud de onda Raman. Lo que provoca aquí la retrodispersión es este factor aquí beta a la longitud de onda Raman, que depende únicamente de las moléculas, porque aquí recordamos que la excitación sobre las partículas solo interviene a la longitud de onda emitida. El efecto Raman solo es producido por las moléculas. Entonces aquí tenemos un backscatter, una retrodispersión de las moléculas a la longitud de Raman. Y esto pues es algo conocido. Se puede calcular en función de la concentración de las moléculas de nitrógeno y de su sección recta, que es en la dirección pi, que es algo también conocido. Ahora asumimos una relación entre los coeficientes a lambda 0 y los coeficientes a lambda sub r en función de esta función potencial. Y aquí a menudo, como las dos longitudes de onda son cercanas, la A suele ser igual a 0, ¿no? Y aproximamos que los dos coeficientes de extinción son iguales. Pues una vez definido las dos ecuaciones de onda, pues aquí os doy directamente la solución del coeficiente de extinción de los aerosoles en función de la longitud de onda de emisión. Y esto lo podéis, toda la teoría la podéis encontrar en este paper de Huntsman. Estos dos papers de Huntsman et al. Del año 90 al año 92, en función de la derivada del logaritmo de este cociente. Aquí restamos las dos componentes moleculares y aquí hacemos la transformación para pasar de la alfa a la longitud de onda Raman a la onda sub 0. Ahora, para el coeficiente de backscatter, aquí tenemos que, como en el método de Klett-Ferdinand, asumir que a una distancia r sub m conocemos beta, y aquí dividiendo, haciendo el cociente entre pares de señales, pues es posible sacar el coeficiente de retrodispersión de las partículas. Entonces, algunos comentarios sobre la inversión de Raman. Pues en general solo es posible en la noche porque la señal Raman es mucho más débil que la señal elástica, y que la inversión de Raman es muy sensible al ruido, pues interviene aquí la derivación, y entonces hay que aplicar funciones de lisado y la programación de esta inversión resulta un poco más compleja. Ahora pasaremos a la tercera familia de métodos o de técnicas de inversión de las propiedades ópticas de los aerosoles, la técnica de alta resolución espectral.
Aquí otra vez no es necesario asumir S sub A. Y lo que se hace cuando se utiliza esta técnica, primero que el diseño de la detección cambia, la inversión ya empieza a nivel del diseño hardware. Aquí la señal recibida está descompuesta en dos y utilizamos dos filtros. Uno que tiene una zona de rechazo aquí bastante estrecha para cortar estrictamente la señal debido a los aerosoles, que es este pico de aquí, muy estrecho. Y en el otro canal pues se utiliza un filtro normal que deja pasar pues las dos componentes. Y lo que uno tiene aquí, tiene en recepción, aquí en el primer canal solo tenemos una señal que es proporcional a la señal molecular, mientras que en el segundo tenemos una señal que es proporcional a la suma de la señal molecular y de la señal de los aerosoles. Podemos escribir la potencia recibida para estos dos canales, ¿vale? Hay que hacer evidentemente una calibración entre ellos para deshacernos de las dos constantes LIDAR. Y lo que vemos aquí, pues que un canal contiene la información, una información que solo depende de la extinción. El otro canal depende, que es el canal total, depende, tiene una información que depende de la beta y del alfa. Combinando las dos ecuaciones, pues es posible sacar primero el coeficiente de extinción de los aerosoles y luego el coeficiente de retrodispersión. Ahora hablaremos de otro tipo de algoritmo, que son algoritmos 2D. Ahora no trabajamos directamente sobre la potencia recibida, sino que aquí pues interviene un poco de geometría. Y la idea es la siguiente. Si suponemos que podemos medir a dos líneas de visión la misma atmósfera, ¿no? Entonces aquí hay que hacer la hipótesis de que la atmósfera es horizontalmente homogénea. ¿Vale? Podemos escribir que la beta y la alfa detectada a la misma altura, no a la misma distancia, porque las líneas de visión son distintas, es la misma. Entonces aquí escribo el logaritmo de la señal corregida en distancia para las dos líneas de visión, y lo he puesto aquí a una misma distancia. R1, R2 son dos distancias distintas, pero corresponden a la misma distancia. Pues en este caso esas funciones son igual a pues el logaritmo el término que contiene la constante LIDAR, la beta a z, que es la misma, más un coeficiente proporcional al espesor óptico, pero que será más o menos el coeficiente el factor de proporcionalidad será más o menos grande en función de que el camino dentro de la capa de atmósfera sondeada será más o menos largo. Combinando las dos expresiones es posible pues sacar el espesor óptico en función de z. Luego, que podemos sustituir en cualquiera de estas dos ecuaciones para sacar la beta.
Entonces el problema es que intervienen aquí, en este método, es que hay mucho ruido, puede haber mucho ruido que impide derivar correctamente para pasar de espesor óptico al coeficiente de extinción. Y otro inconveniente es que si la atmósfera no es horizontalmente homogéneo, y esto básicamente no tenemos medios para comprobarlo, pues entonces este método no es válido. Entonces hay un método que es un poco más fiable, es que en vez de tener 2 líneas de visión, tenemos n líneas de visión. Y en este caso lo que vamos a hacer es aquí buscaremos el mínimo cuadrado de una función que depende de estas n potencias que vamos a recordar. Entonces, si avanzamos aquí un poco, esto es la logaritmo de la señal corregida en distancia para una línea de visión cualquiera. Y aquí, si esto lo dibujo en función de este coeficiente aquí, que es el que aparece delante del espesor óptico, y que asumo que el espesor óptico a una altura dada es la misma para todas las longitudes de onda, pues veo que esa función de aquí es una función lineal en función de menos 2 partido coseno de teta, y que la pendiente es este factor tau aquí, que es nada más que el espesor óptico que estamos buscando. Entonces, para buscar la pendiente, pues se calcula el mínimo cuadrado de estos n puntos y se saca el espesor óptico. Aquí tengo un ejemplo para enseñaros, que es un ejemplo de una serie de medidas que se hicieron en India en el marco del proyecto INDOEX, Indian Ocean Experiment, en 99. Tenemos aquí la topografía que representa todas las líneas de visión. Y aquí la aplicación del método multiangular. Entonces tenemos una OT aquí que vemos que varía, que crece más o menos siempre con la altura. La OT por definición no puede decrecer. Entonces aquí lo que pasa aquí son pequeños fallos del método, y que por tramos se puede aproximar a pendientes de la OT en función de la altura, que nos darán por definición el coeficiente de extinción medio en estos tramos. Aquí tenemos una comparación del perfil de retrodispersión con el método multiangular, aquí en la línea sólida, y aquí una comparación entonces con el método Clet-Fernald con dos valores de la línea ratio, 33 y 67 steradianes. Lo que vemos aquí es que en algunos tramos de la atmósfera pues nos acercamos más a un valor el acuerdo es mejor con un valor de LIDAR ratio dado, y en otros tramos de la atmósfera es mejor con otro. Bueno, ahora pasaremos a la inversión de las propiedades microfísicas, pero aquí solo tengo una transparencia. Son en general métodos más complejos que los métodos utilizados para sacar las propiedades ópticas. Y aquí pues os doy una tabla
que relaciona los parámetros que se pueden sacar con la configuración del sistema mínimo, la configuración mínima que se requiere, y unas referencias si queréis profundizar un poco este tema. Entonces aquí quiero pues definir primero hablamos de la forma. Información sobre la forma se puede sacar con un lidar de retrodispersión elástica y un canal de despolarización. Aquí tenéis la referencia. Y para los parámetros relacionados con el tamaño, pues hay varios algoritmos que van desde algoritmos aquí más bien complejos que solo utilizan medidas lidar, aquí algoritmos un poco menos complejos pero que aquí se requiere pues lidar y fotómetro solar. Aquí este paper donde se requiere una configuración bastante sencilla, y aquí se utiliza propiedades ópticas derivado de un satélite, y el método seguramente el más sencillo pero que tiene evidentemente sus limitaciones es este de aquí, un canal de retrodispersión elástica y un canal de depolarización. Y los coeficientes que podemos sacar, pues el radio efectivo, por ejemplo, la albedo de difusión simple, la concentración másica o el dominio en el que varía el índice de refracción. También se pueden sacar información de la concentración volúmica en función de los modos. La M corresponde a modos que pueden ser modo fino, partículas pequeñas, modo grueso para partículas grandes, y también información respecto a la forma, es decir, si las partículas son esféricas o si tienen una forma esferoide. Vale, entonces aquí ya termino con esta transparencia y os aconsejo que vayáis a ver, acudir a esas referencias si estáis interesados. Ahora os presentaré un ejemplo de estas inversiones. Que por ejemplo aquí es un evento de polvo mineral, donde aquí se han utilizado varios de estos métodos y que se comparan. Entonces aquí tenemos el modo grueso, el modo fino con un algoritmo, con otro tenemos las partículas no esféricas, las esféricas. Entonces aquí tenemos un conjunto de perfiles que nos dan cierta información adicional a las propiedades ópticas y que pueden servir, siempre aquí el objetivo es clasificar el tipo de aerosoles que estamos detectando. Ahora hablaré de los métodos para sacar las propiedades estructurales y haré una pequeña introducción sobre las capas donde se encuentran los aerosoles, que se encuentran en general en la troposfera. Una capa que casi siempre existe es la capa de mezcla, que está entre el suelo y la troposfera libre, y aquí donde se encuentran pues todos los aerosoles producidos por el ser humano, por ejemplo, además de los naturales. Que tiene su ciclo diurno, su altura aumenta durante el día, decrece durante la noche. Aquí se genera una capa residual que se puede volver a enganchar el día siguiente, y la pequeña capa que se encuentra entre la capa de mezcla y la troposfera libre se llama la zona de entrenamiento. De noche o de día puede existir también una
capa de superficie. Y evidentemente, en caso de transporte de larga distancia, aquí en la troposfera libre también pueden aparecer capas de aerosoles. Aquí tenemos un ejemplo de un quick look en una zona urbana, concretamente en París, donde se ve claramente aquí el crecimiento de la capa de mezcla a medida que vaya avanzando el día. La PBL, que es la Planetary Boundary Layer, es la capa de mezcla atmosférica, es muy importante porque está caracterizada por un ciclo diurno y estacional importante, y porque es en la PBL que se produce la dilución de los contaminantes. Su comportamiento es determinado por forzamientos dinámicos y termales a la superficie, por situaciones, la situación sinóptica, que pueden ser divergencias o advección, y también lo que pasa en la cima, en la zona de entrenamiento. Y es costumbre acordar que los aerosoles son producidos a la superficie y que son un buen trazador de la altura de capa límite. Entonces, ¿cómo se suele calcular la capa límite aparte de perfiles LIDAR? Pues hay varias técnicas. Una es basada en el hecho de que hay un gradiente importante entre la zona de entrenamiento y la troposfera libre, con lo cual se puede utilizar métodos de gradiente o de wavelet, ¿no?, para calcular este gradiente sobre el perfil LIDAR. Y otro método, uno de los métodos principales, que está basado en el hecho de que en la interfaz entre la PBL y la troposfera libre la convolución es muy fuerte, entonces se puede calcular variancias y el máximo del perfil de variancia pues nos indicará la altura de capa límite. Aquí tenéis una serie de ventajas y de inconvenientes utilizando los dos métodos. El método de gradiente, pues aquí simplemente calculamos el mínimo de la derivada de x respecto de r. Y importante notar que el método de wavelet se ha demostrado recientemente que es nada más el método del gradiente aplicado a una señal filtrada por un filtrado paso bajo, y por fin el método de la variancia, pues aquí, pues como acabo de decir, calculamos aquí, buscamos el máximo del perfil de la variancia de x. En la literatura también es importante de notar que ambas alturas determinan la profundidad de la PBL, PBL depth, que suele ser definido como el punto medio dentro de la zona de transición, la zona de entrenamiento. Aquí tenemos un ejemplo con una atmósfera muy limpia, entonces mucha señal en la PBL, nada más encima. Entonces vemos aquí en negro y en granate tenemos los dos métodos del gradiente y de la variancia. Aquí tenemos en esta figura
la derivada de los perfiles. Vemos que se siguen bastante bien a lo largo del día. Y aquí tenemos un punto de comparación con un radio sondeo a las 12, que es este punto aquí blanco. Bueno, hay un poco de discrepancia que puede ser debido al hecho de que, bueno, el perfil LIDAR es de media hora, que el radio sondeo no es exactamente en el mismo lugar que la medida LIDAR, pero bueno, que lo interesante aquí es ver que los dos métodos funcionan bastante bien, se siguen. Pero un caso tan bonito no ocurre siempre, porque si miráis este quick look aquí de más de 12 horas, pues veis que tenemos aquí pues una capa que podría ser efectivamente la capa de mezcla abajo, pero que tenemos aquí mucha cantidad de aerosoles, y que al derivar estos perfiles pues nos podemos encontrar a varios gradientes o varios máximos de la variancia, que son todos posibles candidatos a ser altura de PBL. Entonces la inversión de la altura de PBL es en general, hasta el día de hoy, es un proceso que es difícilmente automatizable. Y ahora pasamos a la última parte de esta clase, que es sobre aplicaciones de productos LIDAR en la interpretación científica de procesos que ocurren en la atmósfera. Entonces, primero decir que el análisis de LIDAR pues requiere cierto tiempo de dedicación, pero que luego la interpretación raramente se hace únicamente con productos LIDAR, ¿no? Hay que utilizar pues otros datos corporativos, que son datos satélites. Por ejemplo, aquí he puesto algunos ejemplos de parámetros que más se utilizan, pues el espesor óptico de los aerosoles que se vienen desde satélite, del índice de aerosol, el aerosol index, que es un indicador de las partículas absorbantes. También hay unos satélites que detectan constante de algunos gases que se producen con un tipo de partículas concreto. Entonces esto siempre ayuda a la clasificación de los aerosoles. También, los aerosoles, medidas in situ en el suelo también son importantes por instrumentos pasivos para mirar el espesor óptico, la radiación short wave, long wave, medidas in situ para conocer en el suelo la distribución de tamaño, el número de partículas, composición química, etc. Herramientas de modelización también son muy útiles. Se hace mucho con los aerosoles de calcular back trayectorias para tener una idea de dónde vienen los aerosoles, modelos de transporte del polvo, modelos de química transporte y también modelos de clima. Hay una herramienta desarrollada por la NASA que es muy útil y que permite tener en un único lugar, que permite tener el acceso a una multitud de productos satélites. Es la base de datos Giovanni. Y se pueden descargar figuras o también
bueno, imágenes o también ficheros de datos o ficheros 3D que se pueden visualizar en Google Earth. Aquí tenéis la página de entrada de esta web, y aquí un ejemplo que he escogido para enseñaros. Aquí vamos a escoger el sol óptico a 550 nanómetros. Vamos a pedir que nos busque el 31 de julio de 2007 y la zona, pues seleccionar Estados Unidos. Y aquí tenemos ese producto, ¿no? Eso es el producto de espesor óptico. El 31 de julio de 2007 ha sido medido por el detector MODIS que está en el satélite Tierra. Perdón, esta información la tenemos aquí. Y esto es la barra de color, que nos permite ver sobre todo el país, que en Estados Unidos, pues regiones donde espesor óptico bajo o altos. Bueno, y ahora acabaremos con 3 ejemplos que he escogido para vosotros en la literatura. El primero es un artículo de Pérez y tal de 2006, donde se analiza la entrada de un evento de polvo sahariano en la península ibérica, en España, con datos de satélites, como lo veis aquí. Vemos aquí el panacho de polvo que está por aquí. Luego aquí se ha desplazado un poco más al este, luego lo vemos aquí y luego está totalmente difuso sobre toda la península. Esto ha sido observado también por medidas LIDAR. Aquí va del 13 al 22 del mes de junio. Vemos bien el panacho aquí muy alto, aquí a más baja altura, y lo vemos muy bien aquí. En ese paper también se hizo un trabajo de modelización. Entonces vemos aquí bien satélites, LIDAR, modelización, donde es un caso muy ejemplar, donde el modelo, aquí el modelo DREAM, que es un modelo de polvo, reproduce muy bien la altura y la concentración de las partículas, tanto al principio. Aquí la forma es exactamente la misma, igual aquí se reproduce un poco más arriba, pero la forma es la misma, y luego el final del evento también está visto aquí por el modelo. Y aquí también en este análisis también se utilizaron medidas de distribución de tamaño medido por fotómetro solar, y donde se vio aquí pues que en función de que el evento iba progresando, pues que la distribución de tamaño iba también, que el tamaño grueso, que es el que representa las partículas de polvo, iba también cambiando a lo largo del evento. El segundo ejemplo es un paper de Liu et al. De 2008, donde aquí se ve un evento de polvo mineral que se escapa aquí del desierto del Sahara hacia el Caribe. Entonces lo vamos a seguir aquí. Esto está visto con el AOT del satélite MODIS, que se va desplazando hacia el oeste. Esto es del 17 de agosto de 2006 hasta el 28. Y luego aquí hay ese es el primer penacho, y aquí hay un segundo que aparece por aquí. Pues aquí todo esto está también resumido en esta figura.
muy interesante, donde vemos estos plots aquí, estos quick looks son quick looks de un LIDAR que está en el espacio, que se llama Calliope, del cual no he hablado aquí, que van desde el día 17 hasta el día 28. Y las líneas aquí en rojo son retrotrayectorias modelizadas. Entonces se ve muy bien aquí la altura y todo el espacio que ocupa este penacho de polvo en el plano horizontal, y se ve muy bien cómo se va desplazando de este a oeste, y se ve muy bien también que las retrotrayectorias pasan por las capas que están detectadas por este LIDAR en el espacio. Y para acabar, un paper de Molero et al. De 2010 que enseña medidas LIDAR en la península ibérica de las cenizas del volcán Eyjafjalla, el volcán islandés cuya erupción fue en 2010. Tenemos aquí una modelización de la dispersión de las partículas de cenizas. Y aquí tenemos 4 estaciones LIDAR en la península ibérica, en Évora en Portugal, Madrid, Granada y Barcelona. A principios del evento, el 6 de mayo, hay muy pocos aerosoles modelizados en la península ibérica, y de hecho en los perfiles LIDAR se ve muy poca cosa. Se ve filamentos aquí en Évora, lo mismo en Granada, nada en Madrid. El día siguiente el penacho parece bajar y amplificarse un poco, y pues esto es lo que pasa en realidad. Tenemos aquí filamentos un poco más gruesos en Évora, en Granada y también en Madrid, y cuando ya está casi todo diluido, seguimos teniendo pues penachos filamentos muy pequeños en Granada el día 8 de mayo, y también aquí en Barcelona. En conclusión, pues el impacto de los aerosoles sobre la calidad de aire, la concentración, las fuentes sobre las poblaciones, y también tienen un impacto sobre el clima, sobre todo en términos de forzamiento radiativo. Y este impacto que tienen pues es directamente relacionado con su distribución espacial en 3 dimensiones, y sus propiedades físicas. El instrumento LIDAR es muy potente a la hora de observar aerosoles. Los sistemas en tierra trabajan localmente, pueden trabajar también a escala regional cuando el sistema está embarcado en un avión, y los sistemas en espacio, los presentes y los futuros, dan una cobertura espacial continental y global. Lo mismo hacen las redes de instrumentos en tierra. Luego, a nivel de técnicas, los sistemas más complejos, multiespectrales,
son sistemas avanzados y son necesarios para sacar el máximo de información, como los coeficientes de extinción, información sobre el tamaño de las partículas, su concentración. En cambio, los sistemas más sencillos pueden y deben ser combinados con instrumentación cooperativa, tal como fotómetros solares, nefelómetros, etc., para sacar un máximo de información. Y en fin, ahora concluiré que los sistemas LIDAR es el sistema en el día de hoy el más adaptado para sacar la distribución vertical de los aerosoles en aplicaciones de teledetección.